de abrir esa puerta que tiene acceso a todo lo posible en el nombre de Jesús. Buenos días, amada iglesia, Dios me les bendiga. Hoy en nuestra segunda semana de las 7 semanas proféticas de bendición y milagro, tengo el privilegio de llevarte la palabra de esta mañana. ¿Sabes? Vamos a leer Mateo 13, vamos a estar ubicándonos en el libro de Mateo, capítulo 13. Y lo vamos a comenzar a leer desde el verso 53. 53, vamos en el 53. La palabra de desarraigando la incredulidad de mi vida. Hoy vamos a hablar de un gran enemigo que tenemos nosotros los seres humanos y que ese gran enemigo que tenemos muchas veces nos roba las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Vamos a comenzar leyendo Mateo 13:53. Dice la palabra en el poderoso nombre de Jesús. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Dígale al que está a su lado: Jesús es el que tiene los milagros. Dígale al que tiene a su lado, al otro, al del otro lado: Jesús es el que tiene la sabiduría. Ok. Dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama a su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Amada iglesia y amigos que estás en este lugar, hace una semana atrás comenzamos transitar. Yo creo que las 7 semanas proféticas es un transitar de fe. Es que tú, a nivel que vayas viniendo cada semana, esa fe se va ensanchando. Esa fe se va a ir incrementando. Entonces, cuando empezamos la semana pasada, ¿a cuántos esta semana les pasó de todo? A ver, ¿cuántos tuvieron esta semana una semana dura? Levante su mano. Ajá, otros no, gloria a Dios por eso, gracias Señor. Gracias a Dios. Nosotros tuvimos el campamento y en un solo día 4 vehículos se dañaron. En un solo día. Entonces, Dios nos viene trayendo en este transitar de las 7 semanas proféticas porque Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Dios quiere que tú lo conozcas. Dios quiere que entiendas que Él no es el mismo que hablan los historiadores que se quedó allá atrás de ayer, de hoy y de siempre. Y que aunque hayan pasado miles de años desde el momento en que Jesús pisó la tierra, Él sigue haciendo milagros hoy y grandes milagros. ¿Cuántos quieren un milagro en esta mañana? Amén. Sabes, yo leía la prédica y había algo dentro de ella porque hablaba sobre todas aquellas personas que de alguna manera cuando Jesús caminó en la tierra tuvieron que pedir ayuda para que Jesús les diera fe. Pero también había otros que sin pedir ayuda accionaban, entraban a ese acceso, porque la fe es una llave que abre la puerta de lo posible. Tú tienes que entender que para yo poder llegar a esa llave tengo que accionar. Yo necesito accionar, necesito hacer como la mujer del flujo de sangre. Necesito entrar en la multitud, sin importar que me aplasten, sin importar morir en el instante, pero ir y tocar el borde del manto de Jesús. Eso es lo que hoy tú necesitas. Entonces vemos que el gran enemigo que tenemos es la incredulidad. Por allí te van a dar un papelito, por allí los servidores van a entregarte un papelito. No tenemos muchos lápices, pero si tú tienes lápiz, por favor sácalo.
y manténlo en la mano porque por allí te van a dar un papel. Y a medida que vayamos avanzando en la prédica, yo quiero que usted anote allí esas cosas que usted va a ir escuchando y que usted las ve como enemigos para que usted crea que su milagro se va a hacer. Que usted lo capture. Es un papel aparte del papel de las peticiones, ¿ok? Hay gente que trajo peticiones para hoy. Yo quiero ver levantadas las manos de las personas que hoy van a entregar sus peticiones. Ok, ¿ustedes las trajeron escritas o necesitan un papel? ¿Tienen las peticiones escritas? Ok, perfecto. Entonces, el papel que van a recibir ahorita, esa hoja en blanco, es para que usted vaya anotando esas cosas que el Espíritu Santo me va a entregar, para que yo se las entregue a usted. Y que son esas cosas que hasta hoy han sido estorbo para que tú creas lo que Dios quiere hacer contigo, lo que Dios quiere hacer en tu familia, lo que Dios quiere hacer con tus hijos y lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y lo vayas anotando. Lo primero que tienes que entender es que hay un espíritu llamado incredulidad. Este espíritu es nuestro enemigo, porque sabes, este espíritu lo rodea lo negativo. Si tú estás en un ambiente de negatividad, cópialo allí, porque vamos a empezar desde ya. Vamos a comenzar a ministrar desde ya. Si tú estás en un ambiente negativo, ese es tu primer enemigo. Porque cuando tú estás dentro de un ambiente negativo, ¿qué es lo que pasa? Lo que le pasó a Jesús. Jesús estaba en Nazaret, era su tierra. Jesús estaba en Nazaret, pero todo el mundo lo conocía. Sabían que era el hijo de José, sabían que era el hijo del carpintero. Sabían que este Jesús tenía hermanas y hermanos. Y cuando Jesús se levantaba en las sinagogas y hablaba acerca de Dios, todos se quedaban sorprendidos y atónitos de ver cómo fluía Jesús en la palabra del Señor. Y aparte de eso, Jesús mostraba el poder de Dios. Lo primero que rodeó a Jesús fue la negatividad de la gente que lo rodeaba. Porque lo primero que dijeron fue, y este no es el hijo del carpintero. ¿Qué poder puede tener este? Saben, muchas veces ese ambiente está en nuestra propia familia. Yo no sé qué te pasó cuando llegaste el domingo después que saliste de aquí. A lo mejor te dijeron algo negativo y quisieron que esa fe menguara. Entonces, si tú estás en un ambiente negativo hoy, anótalo allí. Porque van a venir aquellos que van a decir lo que le dijeron a Jesús. Y Jesús dijo, ok, listo. Nadie es profeta en su propia tierra, sino en su casa, dijo Jesús. Entonces vemos allí ese primer ambiente que el espíritu de incredulidad crea para que no accedas a los milagros de Dios, a las bendiciones, a las bienaventuranzas, a todo lo que Dios quiere para ti. La incredulidad es un enemigo que tenemos que erradicar de nuestras vidas y que debemos rechazarla con vehemencia, así como Cristo lo rechazó. Dice Marcos 16:14. Vámonos a leer Marcos 16:14. Marcos 16:14 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Sabes? No sé cuántas palabras Dios te ha dado. Aquí hay amigos que ya habían escuchado de la palabra y no sé cuántas palabras Dios te ha dado, pero la incredulidad vino a robar esa palabra. Porque estamos hablando en este episodio de la Biblia de Jesús y sus 12 discípulos. Ya en este momento no estaba Judas. Ya Judas no estaba dentro de los 12. Quedaban 11 discípulos. Jesucristo ya había sido entregado en la cruz. Él mismo accedió a ir a la cruz para salvarnos a nosotros. Ya Jesús había ido a la cruz, había muerto y estaba en ese proceso del tercer día cuando resucitó. Y dice la palabra que Jesús resucitó aquel día y que varios de sus discípulos lo vieron.
pero aunque lo vieron, no entendieron que era Él. Y Jesús reprochó la incredulidad de estos 11 discípulos, porque Jesús caminó mucho tiempo con ellos y aún así el espíritu de incredulidad entró en sus corazones. ¿Sabes? Tus ojos naturales son usados por el espíritu de incredulidad para que no creas. Nosotros muchas veces queremos ver para creer y le decimos, no, yo no creo eso, yo tengo que verlo. Porque nos los enseñaron desde muy pequeño con ese refrancito. Hay que ver para creer. Pero en el reino de los cielos, en el reino de Dios es diferente. Tú tienes que creer primero para poder ver lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Sí? Entonces hay que creer. Si le vas a aplaudir a Él, hazlo con fuerza. Jesús reprochó la incredulidad de los 11. Pero aunque reprochó su incredulidad, Jesús amaba a sus discípulos y entendió que había un enemigo que se había colado mientras Él no estuvo durante esos 3 días. Aunque en realidad aquí ya habían pasado 40. Y dice que Jesucristo reprochó esa dureza porque ¿sabes qué trae la incredulidad? Te endurece el corazón. Te endurece el corazón a tal punto que no sientes, que todo te da igual. ¿Sabes qué me hablaba el Señor ayer? Ayer en la noche cuando estaba leyendo, el Señor me hablaba y me decía, hay muchas hijas, así escuché en mi interior que me llamó y me dijo, hija, y luego en forma de pensamiento, se venía a mi mente mucha gente que hoy está aquí, que no ha entregado su petición y dice dentro de sí, yo no necesito entregar eso porque es que Dios sabe lo que yo necesito. Hay gente aquí que dice eso. ¿Y sabes qué pasa cuando tú dices eso? Estás desobedeciendo. Porque la fe no camina con la desobediencia. La fe camina con la obediencia. Y si hace unas semanas atrás a ti te dijeron, tienes que traer tu petición, hubo una instrucción de parte de Dios. Y no creas, a la primera que le dio el golpe duro fue a mí porque yo no he puesto mi petición. Porque a veces uno cree que quiere ser más bueno que Dios. Ay, es que si yo pongo mi petición ahí, hay mucha gente que necesita más que yo. No, incredulidad. Incredulidad. Entonces no lo pongo porque creo que Dios conoce todo. A veces puedo decir, es que yo ya he orado y yo le he dicho de mi propia boca a Dios qué es lo que yo necesito y qué es lo que yo quiero. Pero cuando no accedes a obedecer y a traer lo que Dios te dijo que trajeras, al espíritu de incredulidad. No sé cómo hacen ustedes, pero yo soy de las que todos los años, junto a mi esposo, cuando está finalizando el año, nosotros hacemos unas peticiones de año. Y le pedimos al Señor que durante el año nuevo nosotros queremos ver esas peticiones y las vamos marcando cuando el Señor nos las va entregando. Yo no sé si tú eres de esos, pero así como tú lo haces a final de año, Dios te dio una orden. ¿Sabes por qué? Porque es sabroso cuando tú tienes esa hojita aquí en tus manos y tú dices, esto ya lo hizo. Y lo tachas. Esto ya lo hizo. Me falta esto, Señor. Esto me falta. Y tú comienzas a orar por eso que ya tú le pidiste al Señor, se lo pediste. Entonces aquí hay gente
si tú eres de esas personas que dijiste, no, Dios ya sabe lo que yo necesito, no necesito escribir una hojita, usted márquelo ahí en esa hojita que tiene en sus manos, porque eso es una puerta al espíritu de incredulidad. Cuando no obedecemos instrucciones. Y le digo algo, esto no está aquí en la prédica. Eso es el Espíritu Santo hablando. Entonces, dice que Jesús reprochó su incredulidad por la dureza de su corazón. Ya vimos que tenía dureza el corazón, porque no habían creído a los que habían visto. O sea, habían otros que habían visto. ¿Sabes? Es como aquel que llega y te dice, mira, vamos a la iglesia. ¿Sabes? Yo vi a una persona sanarse de cáncer. Y tú dices, no, yo tengo que ver eso para creerlo. Así le pasó a los discípulos. Hemos visto al maestro, resucitó. Pedro, el maestro resucitó. Juan, el maestro. Y ellos no. Tú estás loca o tú estás loco. Pasa cuando Dios nos entrega un milagro y viene otro y te dice, pero es que yo no veo que eso sea así. Y se te cae el milagro. Retrocede. Porque le creíste al comentario de aquel que te lo dijo. ¿Sabe que hay otra cosa que hay dentro del espíritu de incredulidad? Es que el espíritu de incredulidad te encierra en tus propios argumentos. Comienzas a argumentar, pero es que el médico dijo que es que tiene esto. Me pasó ahorita cuando venía con mi hijo, veníamos saliendo de la casa. No tenemos carro, nos quedamos accidentados anoche, para la gloria del Señor, el Señor sabrá lo que tiene que hacer. Y nos vinimos esta mañana, nos veníamos en la buseta, pero nos paramos tarde, corriendo, veníamos cansados de campamento. Entonces se nos retrasó la cosa. Bueno, no nos pudimos venir en la buseta con la gente de Prados del Sol. Nos tuvimos que venir a la parada, pero cuando vamos saliendo a la parada, yo le digo a los muchachos, vamos a tomar un taxi. Carlos me dice, no, llámalo, porque ahorita todo es llamando a los taxis porque no pasan. Tú te paras así a parar cualquier taxi, no pasa. Y yo le digo, nos vamos a ir en un rapidito. Y le decimos que nos haga la carrera. Ay, mamá, por favor. Tú sabes que hoy los rapiditos pasan full de gente. Eso no va a ser. Espíritu de incredulidad. Yo me reía por dentro porque ya Dios me había hablado. Y yo decía, te estás manifestando, espíritu de incredulidad. Me quieres contagiar con tu negatividad. Le dije a él, pero no seas tan negativo. Ya vas a ver que Dios nos va a mandar un carro. Mire, no habíamos llegado a la esquina cuando venía el carro solito, sin nadie. Y le dije, perdón, ¿estás viendo el carro? Nos vamos. ¿Te das cuenta que Dios lo tiene todo? Mi esposa le dijo, ¿viste que Dios te dio una cachetada? No, Dios no da cachetadas. Dios no da cachetadas. Él es muy amoroso. Pero nos enseña y nos montamos en el carro y nos vinimos a la iglesia. Pero siempre va a venir aquel que te va a decir no, que te va a sembrar esa duda. Porque los discípulos tuvieron duda. Ellos se llenaron de duda. Imagínense, los discípulos que caminaron con Jesús tuvieron duda. ¿Cuánto más nosotros que no lo hemos visto? ¿Cuánto más tú, amigo, que no lo conoces? Que lo has escuchado. Entonces la duda, si tú eres de los que cualquiera te llena de duda, entonces anótalo allí. Porque la incredulidad te da mensajes de duda. ¿Será que Dios será que Dios te restaura la familia? ¿Será? Y entonces cuando tú miras alrededor, ves que el vecino se fue y dejó a la esposa, ves que tu misma familia, tus hermanos, tus hermanas también están solas con sus hijos. Cuando tú miras a tu alrededor, todo te dice que es fracaso. Todo te dice que no lo intentes. Pero la fe es diferente, porque aunque todo mi alrededor me diga que no, yo decido creer, yo decido accionar, yo decido ir tras mi milagro.
Yo decido cambiar la realidad de lo que me está rodeando, aun cuando mis ojos están viendo lo contrario. Aun cuando mis ojos vean el diagnóstico médico diciendo que tengo cáncer, yo no voy a creer al diagnóstico. Yo voy a creer que si yo tengo eso, el mismo Dios que permitió que llegara a mi vida, ese mismo Dios me va a sanar. Porque dice su palabra en Isaías 53, verso 4, que por su llaga nosotros fuimos sanados. Y eso es una verdad. Y contra esta verdad no hay una mentira que pueda sobrepasarla. Porque cuando la palabra de Dios sale de su boca, no regresa a él vacía. Regresa con los frutos. Nunca regresa vacía. Pero esto es para los que creen. Esto no es para los que no creen. Esto no es para los que hoy quizás tienen una duda en su cabeza. Porque como lo decía el apóstol cuando comenzamos, Jesús siempre le preguntaba a las personas, ¿tú crees? ¿Tú crees que yo puedo? Y la persona solo decía, yo creo. Y Jesús lo hacía, ya está hecho, decía Jesús. ¿Sabe qué? ¿Cuántos están enfermos aquí hoy? La semana pasada el apóstol dijo, la semana que viene vamos a traer enfermos a este lugar. ¿Se da cuenta cómo actúa el espíritu de incredulidad? Detuvo quizás lo que hoy pudiera estar pasando aquí. Porque, ay, anoche llovió, seguro mañana va a llover. Porque la incredulidad crea una atmósfera para que tú empieces a declarar cosas que no son. Y cuando tú comienzas a declarar esas cosas, le das paso a Él para que Él haga en ti, en tu corazón. Lo están muy calladitos, yo creo que voy bien. Creo que estoy dándole donde es, ahí. ¿Sabe? Hay consecuencias para aquellos que sufren de incredulidad. Porque la palabra dice en Hebreos 11:6 que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Dice en Romanos 10:17. Y en Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nosotros es una necesidad imperante tener fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquel que te va a dar el milagro es Dios. Entonces hoy tienes que llenarte de fe. Dile al que está a su lado, llénate de fe en esta mañana. Dile, acciona. Consecuencias de la incredulidad. Mira lo que hace la incredulidad. Hablamos al principio de que Jesús estaba en Nazaret y su gente, su pueblo, no creía en lo que Él podía hacer allí. ¿Sabes qué pasó? Una de las consecuencias que ocurrió es que Jesús se fue a otro lugar. Se fue a Capernaum. No hizo ningún milagro allá porque nadie creyó en Él. Y el manto de milagro fue pasado a otro lugar. Yo creo que Jesús hoy está aquí y hoy va a encontrar fe para hacer milagros en este lugar. Y no va a tener que irse a otra iglesia, no va a tener que irse a otra congregación. Se va a quedar aquí y va a comenzar a hacer los milagros. Porque yo creo que hoy usted pasa a la dimensión de la fe sobrenatural. Yo creí más que usted, pero yo creo y sigo creyendo. Entonces el manto de milagro del ministerio de Jesús se trasladó de Nazaret a Capernaum por causa de la incredulidad de ellos. Vamos a leerlo, Mateo 13, 55, 58. Mateo 13, 55, 58. Dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Si usted tiene incredulidad,
Anótelo allí. Es que yo no creo es que este problema es muy grande. Es que esta situación que yo estoy viviendo es, ¿cómo? ¿Quién va a poder cambiar a ese hombre? ¿Quién va a poder cambiar a esa mujer? No creo. Si usted se siente así hoy, pero a pesar de eso usted accionó y vino a este lugar, anótelo allí. Entonces, todo el mundo no quiso aceptar el manto de Jesús allí en Nazaret. Por lo tanto, el manto fue llevado a otro lugar llamado Capernaum. Dígale, ¿te quedas en Nazaret o vas a Capernaum? Dígaselo. En Nazaret no ocurrieron milagros. La ciudad de Nazaret tuvo la oportunidad de ser la sede de un gran avivamiento, de ser conocida como una ciudad de fe, en donde vivió el Mesías gran parte de su vida. Pero su familiaridad con Jesús, ay papá, al verlo cuando era un niño, al verlo crecer, al verlo ayudar a su papá en el trabajo de la carpintería, al ver todo eso, la gente no pensó que este era el Hijo de Dios. ¿Sabe? Hay gente alrededor tuya que, aunque tú no lo creas, portan una unción de Dios. Y a veces oran por ti y tú no crees que pueda pasar algo. Cuando alguien ore por ti, créelo, porque a todos los que estamos aquí, Dios puede usar. Porque Él hoy mismo sigue haciendo milagros. El profeta dijo: Jesús no tiene honra sino en su propia casa. Hoy, ¿sabes qué quedó de Nazaret? Es una ciudad en donde viven aproximadamente 250,000 habitantes. Y aunque tiene una iglesia conocida llamada la Iglesia de la Anunciación, no es una ciudad cristiana. Allí no hay cristianos como tú y como yo. Todos los que allí viven son musulmanes. ¿Te das cuenta? El hacer que el manto se vaya a otro lugar te comienza a meter por religiones, te comienza a meter por caminos tenebrosos. Entonces hoy mismo en ese lugar no hay ni un cristiano. Esa ciudad, ellos mismos decidieron su destino. Hoy que estás aquí, tú decides tu destino. ¿Por qué estás aquí? ¿A qué viniste a Casa de Oración y Gloria? ¿Con qué finalidad tú estás hoy en este lugar? Yo creo que viniste por un milagro, ¿cierto? Entonces comienza a creer. Comienza a creer desde ya. Esta ciudad está llena de mucha gente que hoy mismo son incrédulas. Ellos no creen en Jesús. Y la incredulidad tiene el poder de bloquear. Cuando tú no crees, la incredulidad bloquea, te crea un techo de bronce para que esas bendiciones no sean derramadas sobre tu vida. Por eso quizás estás pidiéndole a Dios, pero no pasa nada. Porque te falta creer. Te falta creer. ¿Qué te está diciendo Dios? Hay gente aquí que Dios les ha dicho, vayan y registren la empresa, pero no lo han hecho porque no creen que Él lo puede hacer. Hay gente aquí que Dios le ha dicho, ve a buscar allá donde está el doctor y verifica que yo te sané. Pero no lo han hecho porque aún hay incredulidad dentro del corazón, hay miedo, porque la incredulidad trae miedo. Si tú tienes miedo, anótalo allí. Otra de las consecuencias fue que vino una exhortación a los discípulos, específicamente a Tomás. Fue exhortado por Jesús y Jesús le dijo, tienes que ser creyente y no incrédulo. Juan 20:27.
Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Este texto me habla de la historia de Tomás cuando Jesús resucita. Dice que Jesús caminó varios días por allí, hablándole así en persona a cada discípulo. Pero Tomás no creía que era real, que Jesús había resucitado. Y Tomás le dice a sus codiscípulos: solamente que yo meta el dedo de mi mano en una de sus llagas voy a creer que Él resucitó. Y dice que el maestro traspasó las paredes de aquel lugar ese día. Imagínense, pasa esto aquí, nos vamos corriendo todito. Un fantasma. El maestro traspasó las paredes del lugar donde ellos estaban reunidos y se puso en el medio de ellos y se dirigió a Tomás. ¿Tú te imaginas que Jesús llegue hoy y te reproche tu incredulidad? Y le dijo: Tomás, pon aquí tu dedo. Le mostró su costado. Pon aquí tu dedo, mételo. Ay, qué vergüenza, ¿verdad? A mí me daría vergüenza. Qué pena, tengo tantos años hablando de Jesús y todavía Jesús tiene que venir y mostrarme su costado para que yo meta su dedo. No, y lo más cumbre es que Tomás metió su dedo. Yo no lo fuera hecho. Ya yo lo estaba viendo, ¿verdad? Ni loca me atrevo a hacerlo. No, Jesús, yo me arrodillo y no sé, yo creo que me da un infarto, no sé. Pero Tomás aún así metió su mano, su dedo, dice, tocó. Dice, la métela. Pero cuando la estaba metiendo, le dijo: no seas incrédulo. Jesús no es amigo de la incredulidad para nada. No le gusta la incredulidad. Entonces tenemos que vencerla a como dé lugar para que podamos agradarle a Él. Yo no sé qué argumento tienes tú hoy en la mente. Yo no sé qué es lo que estás pensando. Sí, se dice muy fácil desde este lugar. No se dice muy fácil. Esta mañana cuando abrí mis redes sociales, abrí el Instagram, estaba buscando la tasa del dólar. Y cuando abrí, la primera cosa que vi fue a la pastora Priscila Bueno. Ella es una adoradora. Y Dios otra vez me habló. Esta mujer tenía un post, una foto de su hijo de 3 años en el hospital con unas mangueras en la nariz y una historia así larga. Yo empecé a leerla. Y dice la mujer: ayer mi hijo menor cayó a la piscina mientras yo estaba de viaje. Y comienza a decir esta mujer su historia y dice que su hijo murió. 3 minutos duró sumergido en la piscina. Y la niñera, que en los Estados Unidos las niñeras saben aplicar RCP, eso es una de los requisitos para poder trabajar como niñera. La niñera se lanzó a la piscina, rescató al bebé y comenzó a ministrarle RCP. Comenzó a aplicárselo. Duró más de 5 minutos. Y su corazón, dice que el corazón, según el diagnóstico médico, había muerto. Y comenzó a aplicarle RCP. Y este niño volvió a respirar. Y el corazón volvió a latir. Y la pastora Priscila Bueno dice: una vez más fui testigo fiel de que el Dios de los cielos es bueno con los que estamos aquí en esta tierra, con los que creemos en Él. El diagnóstico indicaba que su corazón había muerto. El diagnóstico indicó que no hubo ni un rasgo de daño neurológico en el bebé. Su cerebro no le pasó absolutamente nada. Pero una vez más, mientras ella camina en este valle que apenas comienza, Dios se manifestó.
por creer. Esa es la gran ventaja de creer en el Dios que todo lo puede. Lo que decía la canción, el Shaddai, el todo suficiente. En Él está todo lo que tú necesitas. Solo tienes que creer. Y hoy podemos ver una madre que no está enterrando a un hijo, sino que está glorificando al Dios de las alturas por el milagro que hizo sobre su hijo. Hoy vemos una madre que tiene un testimonio más para ayudar a millones de personas que leen esto que yo leí esta mañana. ¿Qué estás testificando tú? ¿De quién estás hablando tú? ¿Será que tú eres uno más de lo que tanto testifica de la bondad de Dios? Tenemos que pensar qué estamos haciendo, porque Dios está esperando para darte el milagro que tú quieres. Pero dile al que está a tu lado, pero tienes que creer. Otra de las cosas es que Jesús, vemos la situación que pasó con Marta y Lázaro, su hermano. Todos conocen esa historia. ¿Quiénes conocen la historia de Lázaro? Ajá, los que no lo conocen, rapidito se las comento rapidito. Lázaro, el mejor amigo de Jesús, muere. Y Jesús no estaba cerca de él, Jesús estaba lejos. Andaba a Jesús haciendo lo que mejor sabía hacer. Estaba hablándole a las personas, estaba llevando la palabra de su Padre, estaba haciendo la voluntad de su Padre, haciendo milagros, señales, prodigios, sanando. Y le llegó la noticia a Jesús mientras sus hermanas estaban allá muy preocupadas porque Lázaro ya estaba casi que moría. Lázaro muere y Jesús le dice a sus discípulos, no vayamos a ese lugar, no vayamos donde Lázaro, esperemos unos días más. Esperaron 3 días más y cuando Jesús va, obviamente ya Lázaro tenía 4 días de muerto, ya lo habían enterrado, estaba sepultado, los sepulcros en Israel no es como los de aquí, que entierran a las personas en la tierra, debajo de la tierra, no. Allá hacen como especies de huecos. En aquel momento se hacían como especies de cuevas en las montañas y colocaban piedras enormes que tapaban cuando ya el cuerpo era entregado ahí a ese lugar. Y dice que Jesús llegó y sus hermanas María y Marta estaban desesperadas. No quiero que se me distraiga con el ruido de los niños, deje quieto que ellos resuelvan. Estaban desesperadas porque ya había muerto Lázaro. Y vino Marta y reprochó al maestro. Y le dijo, maestro, llegaste tarde. Dígale al que está a su lado, Jesús nunca llega tarde. Él no es como tú y como yo, que somos impuntuales. Nunca llega tarde. Y ese día Jesús llegó a ese lugar y le dijo a Marta, Juan 11, 39, 40. Dijo Jesús, quitad la piedra, Marta, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque ya tiene 4 días. ¿Qué más dice? Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Yo creo que hoy hay ángeles diciéndote esto aquí. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Jesús le dijo a Marta. Con eso yo creo que fue un regaño santo de parte de él. La gloria de Dios, ¿a qué se refería Jesús? ¿A qué se refería? A la resurrección de su hermano Lázaro. Porque más adelante vemos que Jesús manda a quitar la piedra y solamente lo llamó y le dijo, Lázaro, sal fuera. Y dice que aquel que había muerto venía con unas vendas y comenzó a caminar y salió de la tumba.
Y Jesús resucitó a Lázaro, pero tuvo que Jesús llevar a Marta a creer, porque cuando le dijo, si crees, le estaba diciendo, llénate de fe, porque lo que voy a hacer en un instante te va a volar los sesos de la cabeza. Porque imagínense, ¿qué decía el historial médico? Estaba muerto. Usted ve una autopsia y me imagino que decía que Lázaro ya ni que viniera lo que viniera se iba a levantar de ahí. Ya sus pieles estaban deshacidas, ya estaba comenzando a descomponerse todo su cuerpo. Desfigurado, de hinchado me imagino. Médicamente yo creo que estaba lleno de líquidos, inflado. Jesús dijo, si crees. Quizás hoy tu matrimonio está como Lázaro. Quizás hoy tu salud está como Lázaro. Quizás hoy tus hijos están como Lázaro. Quizás tu trabajo está como Lázaro. Está muerto. Tú ves que no hay vida por ningún lado. Pero hoy Jesús se para delante de ti y te dice, si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, yo siendo tú me paro, doy un brinco y digo, creo, Señor, creo porque tú me lo estás diciendo y ninguna palabra que sale de tu boca vuelve a ti vacía. Aleluya. Si lo aplaudes, apláudelo con fuerza. Porque yo sí creo que hoy resucitan muchos muertos en el nombre de Jesús. Yo sí creo que hoy hay espíritu de vida aquí, soplando sobre ti, soplando sobre tu familia, soplando sobre tus hijos, sobre ese empleo que quieres, ese carro, esa casa, eso que estás buscando. Yo creo que hoy el Señor está trayendo aliento de vida. El ruaj de su espíritu se está moviendo en este lugar. Y hoy comienza a soplar sobre tus riñones que están muertos, sobre tu estómago que está muerto. Comienza a soplar sobre tu cerebro. Comienza a soplar sobre tus órganos, sobre ese seno que se le fue diagnosticado cáncer. Hoy en el nombre de Jesús da una palabra de sanidad para ti, de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores, en el nombre de Jesucristo. Amén. Usted no dice amén, pero yo sí digo amén. Amén significa así sea. No hay duda de que Dios lo puede hacer. No hay duda alguno. Entonces, sabroso cuando a uno le dicen todas estas cosas, ¿verdad que sí? Usted a lo mejor venía hoy cabizbajo, quizás devastado por las malas noticias. Marta estaba devastada. Ella misma lo vio morir. Quizás tú hoy venías a este lugar lleno de tristeza, porque el domingo hiciste un pacto con el Señor y durante la semana viste todo lo contrario. Pero Dios te dice, cree, sigue caminando, cree. La incredulidad será vencida por las actitudes de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hay momentos que necesitamos hablar menos y actuar más. Hay momentos en los que yo necesito es tomar una decisión, como lo que le pasó al ciego de Jericó. Había escuchado muchas veces de Jesús, nunca lo había visto. Pero un día Jesús pasó por ese camino donde él estaba. Y déjame decirte algo, cuando Jesús pasaba por un lugar no pasaba solo. Eran millones de personas, multitudes de personas detrás de él, buscando un milagro, buscando una sanidad, queriendo escuchar la palabra que salía de este hombre y ver el poder de Dios manifestado. Pero este hombre ciego había oído tanto de Jesús. Yo me imagino que alguien fue y le dijo, mira, por ahí anda Jesús, pendiente que se va a pasar por aquí en algún momento. Y el hombre estaba a la expectativa, y cuando él empezó a escuchar a la multitud y comenzó a oír que venía un estruendo de gentes por ese camino, él supo que era Jesús.
Algo en su corazón le dijo: Jesús de Nazaret está caminando por acá. Y este hombre comenzó a gritar. Hay gente aquí que necesita un milagro, pero está callada. El espíritu de incredulidad le ha hecho cerrar su boca porque se siente inmerecedor de los milagros de Dios. Hay gente aquí que necesita un milagro hoy, pero no se atreve a llamar a aquel que es dueño de los milagros: Jesucristo, Jesús de Nazaret. Este hombre se levantó como pudo cuando escuchó y comenzó a gritar con todas sus fuerzas: Jesús de Nazaret, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Este hombre se humilló delante de Dios. Este hombre se postró delante de él. Pero hubo una acción de su fe. No se quedó pegado en la silla. No se quedó ahí junto al camino. Se levantó, no le importó tropezar con las multitudes porque no veía. No le importó que las multitudes lo atropellaran. Comenzó a gritar con fuerza: no importa que me quede sin voz, dijo este hombre, yo voy a gritar. Aunque haya mucho ruido, Él me va a escuchar. Aunque los ruidos de la incredulidad estén a mi alrededor, yo voy a gritar porque Jesús me va a escuchar. Sus oídos están atentos a tus peticiones. Pero tienes que accionar. Tienes que accionar. No te quedes callado. Dile: Jesús, yo necesito un milagro. Jesús, yo necesito esto. Yo necesito esto. Abre tu boca. Haz como este hombre. Actívate en la fe. Actúa. Su actitud llamó la atención y le fue concedida su petición. ¿Qué actitud vas a tener hoy? ¿Cuál va a ser la actitud que vas a ofrecerle a Dios en esta mañana? ¿Te vas a arrodillar delante de Él? Ay, no, porque es que ando muy bonito, se me ensucia la ropa. Ay, no, no voy a gritar porque me quedo difónica. No voy a correr porque me espeluco. ¿Qué vas a hacer hoy por tu milagro? ¿Qué vas a hacer hoy por tu milagro? ¿Qué piensas de Él? Por eso la canción decía: si tan solo tocara el borde de su manto, porque su manto está sobre este lugar. Pero es necesario que haya un valiente que se levante y que se aproxime y toque el manto. Ponte de pie. El Señor quiere darte grandes cosas. El Señor quiere hacer muchas cosas en tu vida, pero está esperando que tú acciones. Está esperando que tú acciones. Tu actitud va a alcanzar sanidad. Tu actitud va a alcanzar liberación. Tu actitud va a alcanzar la salvación. Porque mi Dios, Jesucristo, es el que quiere hoy salvarte. Es el que quiere hoy darte el milagro. Es el que quiere hoy que tú busques. Los que escribieron en su papelito, yo quiero que lo levanten allí. ¿Dónde están? Quiero que levantes tu papelito. Hay cosas en ese papel que hasta el día de hoy fueron el impedimento para recibir tu milagro. Que hasta el día de hoy, yo lo declaro en el nombre de Jesús, por la actitud que tú vas a tomar a partir de hoy, el Señor va a comenzar a hacer lo que tiene que hacer en tu vida, porque tú hoy le vas a dar acceso a Él.
Él es el que sabe hacerlo. Él es el que tiene el código, la unción al Espíritu Santo, a Dios Padre, por testigo de lo que hará en tu vida y a nosotros. Entonces yo quiero que agarres allí tu papelito. Yo quiero que lo pongas frente a ti. Así. Al frente. Y lo tomes con tus dos manos. Y hoy vamos a leer Colosenses 2, 14, 15. Anotaron en el papel todo lo que ustedes piensan que hace que tengan incredulidad, ¿sí? Los que no anotaron, ¿hay alguien que no anotó nada? Ok, los que anotaron, téngalo allí en su mano. Porque, ¿sabes algo? Antes de que Jesús muriera en la cruz, antes de que hiciera ese sacrificio por ti y por mí, habían espíritus que habían decretado cosas sobre nuestras vidas. Demonios que habían hecho actas en nuestra contra. Actas de muerte, actas de enfermedad, actas de fracaso, actas de depresión, actas de divorcio, de hijos extraviados en los vicios, actas que reclamaban nuestra vida, actas que tenían el castigo por ser pecadores. Pero esas actas, nuestro Señor Jesucristo, aquel día en la cruz del Calvario, cuando decidió morir por ti y por mí, anuló toda acta, anuló todo decreto, anuló los argumentos de la incredulidad, anuló todo aquello que nos era contrario, para que hoy tuviéramos acceso a la salvación, acceso a los milagros, acceso a las sanidades, acceso a una vida suplida por sus riquezas en gloria, acceso a una vida feliz, acceso a unos hijos temerosos de Dios, acceso a un esposo sacerdote que ama, acceso a una esposa virtuosa que edifica su casa, acceso a unos hijos que honran a los padres, acceso, y más grande acceso, a estar con Él, a estar con Él, a conocerlo, a verlo, a sentirlo, a amarlo. Dice Colosenses 2, verso 14, que Jesucristo en la cruz del Calvario estaba anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué más? 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso yo quiero que tú veas ese papelito como esa acta que fue levantada por el enemigo para que tú no tuvieras fe, para que tú no creyeras hoy que Dios puede hacer eso con tu familia, con tus hijos, con tu vida, con la vida de tus padres. Y yo quiero que hoy, en el nombre de Jesús, en medio de la adoración, tú te acerques y rompas con tus manos esa acta, porque la sangre de Cristo anuló y
mientras vamos a hacer una oración de renuncia. Yo quiero que tomes ese papel y cierres tus ojos y vas a repetir conmigo. Jesucristo, en esta mañana, frente a mí tengo el acta del espíritu de incredulidad que me había rondado, que me había colocado argumentos en la mente, que me había llenado de dudas, que me había llenado de incredulidad. Estos argumentos, Señor, dígaselo. Yo hoy decido anularlos, eliminarlos de mi vida, así como lo hiciste tú en la cruz del Calvario. Y hoy decido romperlo. Comienza a romperlo. Hoy soy libre de la incredulidad, diga. Hoy soy libre de la incredulidad. Hoy soy libre de la incredulidad en el nombre de Jesús. Decido creerle a Jesucristo. Decido creerle a Jesucristo. Comienza a decirlo. Decido creerle a Jesucristo. Decido creer. Hoy recibo mi milagro. Hoy recibo el milagro. Hoy me acerco y pongo el manto de Jesús. Hoy me declaro libre. Hoy me declaro libre. Jesús, yo quiero que digas eso. Jesús, hasta que lo digan todos. Jesús, grítelo. Jesús, ayúdame a creer. Llévate la incredulidad de mi vida. Amén y amén. Yo quiero que rompas ese papel allí donde estás, que no salgas de la atmósfera. Despedimos a las redes sociales en este instante. A ti te digo, cree, Jesús tiene tu milagro. No dudes que Dios te lo puede dar. Aún los que están en casa, si creen, verán la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Y yo quiero que tú ahora, en este instante,